El libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 5 al versículo número 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, ¿qué más? La rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a tomar asiento y estar atentos a la palabra del Señor en esta mañana. Por favor, le voy a suplicar que todos apaguen su celular y nadie se distraiga con nada, porque este es un momento muy importante. Bueno, todo el culto es importante, pero no podemos estar distraídos y poder llevarnos la palabra de Dios en nuestro corazón. Tenemos que estar atentos. Dígale que está a su costado: hermano, tenemos que estar atentos. A ver, por favor, dígale, por favor, amén. Quiero hacer un breve resumen de lo que hemos venido hablando hace 2 semanas atrás. Primero hablamos de las deudas espirituales. Aprendimos que en la palabra de Dios todo pecado es considerado como una deuda ante Dios. Dijimos que toda deuda, tanto en la tierra, que hacemos los hombres, nos endeudamos, y las deudas que tenemos con el cielo, con Dios, se tienen que pagar sí o sí. Si no pagamos nuestras deudas, nuestros pecados no son cancelados en esta vida, entonces dijimos que daremos cuenta a Dios en el día del juicio final. Pero Dios es bueno, diga conmigo: Dios es bueno. Dios llama a sus hijos siempre a arreglar cuentas con Él. Siempre. Antes de castigar, antes de actuar Dios con juicio, lo primero que hace Dios es llamar a sus hijos, llamar a su pueblo a rendir cuentas. Alabado sea Cristo. Y dijimos que cuando es considerado una deuda cancelada, cuando el creyente reconoce su pecado, se arrepiente y lo confiesa a Dios. Porque ningún hombre puede pagar por sus pecados. Ya Cristo pagó por nuestros pecados. Pero para que podamos, hermanos, recibir el perdón de nuestros pecados o de nuestras deudas, tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados. En ese momento nuestras deudas son canceladas. Dijimos también que deberíamos ser específicos en confesar nuestros pecados. Le dimos un papelito didáctico para que usted anote ahí, y yo he escuchado testimonios de hermanos, de hermanas, que les ha ayudado grandemente esa hoja que se le ha dado. Entonces, hermanos, dijimos que Dios siempre llama cuentas a su pueblo, y también dijimos, hermanos, que la semana pasada hablamos de qué tema. Hablamos de la iniquidad, ¿verdad?
La iniquidad es todo lo torcido y todo lo que no se ve dentro de un hijo de Dios. Alabado sea el Señor. La iniquidad mancha el espíritu. La iniquidad nació en el corazón de Satanás cuando se levantó, se rebeló contra Dios. Y hermano, la iniquidad en el creyente, en la vida de una persona, vuelvo a repetir, es todo lo que está torcido. Todo lo que no está bien dentro de su ser. La iniquidad tiene que ver con nuestro espíritu, hermano. Alabado sea el Señor. Con esos pecados, con esas maldades que no podemos por nosotros mismos ponernos derechos con Dios. Siempre estamos cayendo en lo mismo porque dijimos que la iniquidad, hermano, tuerce el espíritu del hombre. Vimos el caso de David, que él, hermano, reconoció que había heredado la iniquidad de sus padres. Y vimos también cómo él pudo afectar a su generación, a sus hijos, con ese mismo pecado de inmoralidad sexual. Pero también vimos que Dios perdona la iniquidad. Alabado sea el Señor. Diga conmigo, Dios perdona la iniquidad. Dice aquí en el verso que hemos leído que Él visita la iniquidad. No visita la rebelión, no visita el pecado, visita la iniquidad. Porque dice, visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación, porque la iniquidad tiene la tendencia a pasar de generación en generación. El pecado de un padre se repite en el hijo, en los nietos, en los bisnietos, porque no hay nadie que separe la brecha y diga, hasta aquí yo voy a cambiar la historia de mis generaciones. Alabado sea el nombre del Señor. Y vimos cómo Daniel y Nehemías confesaron las iniquidades, no solamente de ellos, sino también las iniquidades de sus padres, de sus ancestros, porque por causa de sus iniquidades de sus padres, ellos estaban ahora, hermanos, en una condición de cautividad. Muy bien, los que ya estuvimos en los domingos anteriores, yo creo que hemos sido bendecidos, hemos sido perdonados, hemos sido liberados. Dios está trabajando en nuestra vida y Dios quiere seguir trabajando. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Porque Dios quiere reedificarnos. Diga conmigo, Dios quiere reedificarnos. Muy bien, esta mañana vamos a hablar acerca de la rebelión. Diga conmigo, la rebelión. Hay una profecía que el profeta Isaías lo declaró y Lucas también lo hace referencia. En Lucas 1:17, para los que están anotando, escuchen, dice ahí, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Está hablando de Juan el Bautista, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Gloria al nombre del Señor. La unción que puede, hermano, traer un cambio, hermano, sobre la vida de una persona que es rebelde, la unción que vino sobre el profeta Elías, que vino sobre Juan el Bautista, y que Dios ha prometido en los postreros tiempos, hermano,
enviar esa unción sobre la tierra. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Y yo creo que esa unción está aquí en esta mañana. Amén, hermano. La unción del Espíritu Santo. Porque estamos ya en los últimos días. Y son tiempos en que la iglesia debe prepararse para encontrarse con su Salvador. ¿Qué es la rebelión? La palabra rebelión, hermano, ahí en el hebreo es pesha y significa revuelta. Revuelta quiere decir una revuelta, una revolución nacional, moral o religiosa. También esta palabra es derivada de la palabra pasha en hebreo, que da una idea de expansión, de alguien que quiere expandirse por sí mismo, a separarse de la autoridad justa. Traspasar significa también apostatar, significa también pelear y significa apartarse. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Es, hermano, en una forma de repente conceptual, le voy a decir, tomando como referencia el significado de esas palabras, es hacer que una persona o un grupo actúe en contra de una autoridad o regla establecida. Es también oponerse a la autoridad. Es también poner resistencia. Es sublevarse contra la autoridad. Gloria al Señor. Hermanos, quiero aclarar algo que es importante decirlo. El tema que estamos desarrollando es una secuencia. Por favor, no vaya usted a relacionarlo con algún caso que haya pasado en la iglesia, porque esos casos, hermano, han sucedido siempre, no solamente en el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Vemos de hombres que se rebelaron contra la autoridad que Dios había establecido. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El propósito es que aprendamos. El propósito es que si podemos nosotros identificar algún pensamiento anidado, alguna actitud que tal vez en algún momento pudimos mostrar contra alguna autoridad, podamos nosotros confesarlo a la luz de la palabra a nuestro Dios y romper toda ligadura en nuestra alma con ese pecado. Gloria al Señor. Amén, hermanos, porque, hermano, mire, porque el origen de ese pecado, de esta maldad, hermano, también se origina en el corazón de Lucifer. Eso está en Isaías capítulo 14, versos 12 y 15. Voy a leerlo. Dice así, escucha atentamente. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando de el ángel Lucero, que llegó a ser diablo, Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. En el verso 13 dice, mire, que no fue un acto sino un pensamiento. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, verso 15, derribado eres hasta el Seol,
a los lados del abismo. Aquí me llama la atención, hermano, 4 verbos. Uno dice, Satanás está pensando, Lucero está pensando, subiré. Luego dice, levantaré mi trono. Luego dice, me sentaré. Luego dice otra vez, subiré. Y luego otra vez dice, seré semejante al Altísimo. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, la Biblia expresamente nos muestra que Lucero estaba cavilando en su corazón la rebelión, porque estos verbos que hemos resaltado aquí nos hablan de una actitud de alguien que no considera la autoridad de Dios, no respeta la autoridad de Dios, no se da cuenta su condición de criatura, sino que quiere asumir un rol que no le es dado. Él quiere ser Dios, él quiere que lo adore, él quiere un trono, tiene una ambición personal. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano, gloria a Jesús. Y hermano, esta misma actitud, estos mismos pensamientos, preste atención, se puede identificar en personas que son engañadas por este espíritu, por esta maldad, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. La misma actitud que Lucero tuvo para con Dios es la misma actitud que una persona que va cavilando pensamientos de rebelión en su corazón va a mostrar, hermano, en un momento dado. Gloria al Señor. Amén, hermano. Pero que el Señor libre a su pueblo de esa maldad. Diga conmigo, Señor, líbrame de esa maldad. Fuerte, diga, Señor, líbrame de esa maldad. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Ahora, mire, hermanos, la rebeldía, hay tres tipos de rebeldía. Uno es la rebeldía contra los padres. La primera imagen de autoridad que el hombre conoce son sus padres. ¿Aló? Son sus padres. Ahora, Dios estableció las autoridades por causa del pecado. Amén, hermanos. Mire, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley de Moisés, Dios establece una orden de cómo tratar la rebeldía en los hijos, aunque era, hermano, muy drástico, pero era una manera en que Dios quería evitar que esa maldad se propague en su pueblo Israel. En Deuteronomio capítulo 21, verso 18, voy a leer hasta el verso número 21. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces dice, lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos. La segunda autoridad, los ancianos del pueblo, los ancianos de la ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, su casa, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz, rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán
lo apedrearán y dice, y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Qué fuerte, ¿verdad? Fuerte era la ley, hermano. Los hijos debemos estar agradecidos que no hemos vivido, y algunos no viven en ese tiempo de la ley, porque tendríamos que estar apedreando cada rato, hermano. Hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia, y no quiere decir que podemos hacer lo que queremos, porque de todas maneras tenemos que obedecer a nuestros padres, honrarlos, porque si no es tomado como una rebeldía. En Efesios 6, 1 y 2 en el Nuevo Testamento dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gloria al Señor. A su nombre, hermano. Un fuerte aplauso al Señor. Tenemos que obedecer, dice aquí, a nuestros padres en el Señor, honrarlos, su mandamiento con promesa, para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. Entonces la rebeldía se puede dar en el hogar, cuando hijos que se rebelan contra sus padres, pero también la rebeldía, hermano, se puede dar también de la esposa contra el esposo. Ahora, no es la intención de la iglesia ni de la palabra de Dios promover el machismo, ni tampoco el feminismo. Delante de Dios todos somos iguales, pero hay un orden. Diga conmigo, hay un orden en la familia. ¿Quién estableció ese orden? Fue Dios. Por supuesto que el mundo está en contra de Dios, pero la iglesia obedece y se somete a los principios que Dios establece en su palabra. Por eso somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos hay aquí del pueblo de Dios? Cuando nosotros practicamos los principios de la palabra, nuestro hogar va a funcionar. No va a haber problemas, el enemigo no va a tener puerta abierta para venir y atacar y destruirnos. Por eso, hermanos, nos advierte la palabra de Dios a las esposas. Dice Efesios capítulo 5, verso 22 y verso 23, para los que están anotando. Dice, las casadas. A ver, ¿cuántas hermanas casadas hay aquí? Levante su mano. ¿Algunos no quieren levantar? ¿Qué pasó? A ver, levante su mano. Las casadas. Alegre. ¿Qué pasa? Muy bien. Diga que está con tus hermanas, si eres casada, eres dichosa. Algunas le están diciendo, ¿por qué pasó? Con este marido que tengo. Pero bueno, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. Ojo, sujeción. Amén, hermanos. No quiere decir que no puede hablar, que si le dice a Rebe, compran una cerveza, usted va a decir amén. No. Si le dice a usted, vamos a otra iglesia, y
tienes que sujetarte. Vete solo, porque esa ha sido la palabra de Dios. Porque a veces hay esposos que piensan así. Por eso tenemos que obedecer y sujetarnos en el Señor. Cuando la gloria al Señor. Y no solamente habla de obediencia, sino habla también de estar junto al esposo, de no tener una actitud independiente de su marido, ni hacer nada a escondidas del esposo. Gloria a Dios. Amén, hermanas casadas. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 3:5, por favor, que nadie esté caminando, por favor. Dice en 1 Pedro 3:5 y 6, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. La sujeción tiene que ir alineada con el bien. Ahora, el esposo pues también tiene que ganarse el respeto de la esposa. El esposo tiene que estar sujeto a Cristo. No ser un rebelde, no ser una persona que a medias, sino alguien que está sometido a la autoridad máxima, que es Cristo. Hermano, eso es algo espiritual, hermano, que sucede en el corazón del hombre y de la mujer. Cuando dicen que el hombre es cabeza, está diciendo que el hombre es la autoridad de la casa. Merece respeto, merece honra, merece obediencia en el Señor. Pero si es un hombre irresponsable, si es un hombre que no se preocupa por sus hijos, si es un hombre que le gusta de vez en cuando estar en las cosas del mundo, es un hombre, hermano, que no sabe tratar a la esposa con amor, con cariño, ¿qué se va a sujetar? Lo que va a hacer es sacar sujeta. La mujer no va a querer sujetarse, ni va a poder. Y a veces los maridos somos responsables de que las esposas también se rebelen contra la autoridad del esposo. Pero esa no es la voluntad de Dios, mujer. Si tu marido no es alguien de repente que llena tus expectativas, clama a Dios para que el Señor lo cambie, para que el Señor lo transforme, para que el Señor mude ese corazón y haga de él un esposo como Cristo es para la iglesia. Vamos a dar un aplauso al Señor. Ahora, mire, hermanos, hubo una mujer en el Antiguo Testamento que es sinónimo de manipulación, de insubordinación y rebeldía. Esa mujer se llamaba Jezabel. Ese está en Primera de Reyes, el capítulo 21, verso 25. Dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. ¿Quién incitaba para que el marido hiciera lo malo? La mujer. A veces hay mujeres o hay esposas que cuando el marido quiere servir a Dios le ponen obstáculos en vez de apoyarlo. Ahora no estamos diciendo que deje de trabajar por servir al Señor. Ese llamamiento de repente de dedicarse al 100% a la obra de Dios es un llamamiento que solo Dios sabe a quién los llama, hermano. ¿Cuándo da gloria al Señor? Pero, hermano, nunca la esposa debe manipular, nunca debe incitar a hacer el mal a su marido. Siempre debe ser una ayuda
idónea para el esposo. De esta manera va a evitar la rebeldía contra su mujer, porque no pueden haber dos cabezas en un cuerpo. Sería un monstruo, hermano. Y a veces en la casa se pelea la autoridad del esposo con la esposa. Esposa, si el esposo es un hombre que te trata mal, que es irresponsable, es un gritón, cuando venga mejor guarda silencio. No te pongas a su nivel, gloria al Señor. Y si te lastima, te maltrata, te humilla, no trates de defenderte. Dice aquí la palabra de Dios, cuando un hombre trata mal a su mujer, se la va a tener que arreglar con el Señor, porque hasta sus oraciones son estorbadas. El hombre que no sabe tratar a su esposa, sus oraciones son estorbadas. Alabado sea el nombre del Señor. Deja que Dios te defienda. Y Dios defiende bien a las esposas. ¿Cuántas esposas dicen amén a eso? Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos. De esa manera Dios, mire cómo va evitando o nos va aconsejando, nos va alineando a la obediencia y no a la rebeldía. Ahora mire, también hay rebeldía contra las autoridades terrenales. Romanos capítulo 13, verso 1 al 6. Dice ahí, sométase toda persona, no solamente los cristianos, toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Gloria al Señor. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Gloria al Señor. Hermanos, para una persona que no ha nacido de nuevo es difícil sujetarse a las autoridades. Y aunque se sujete y obedezca, no lo va a hacer de corazón. Lo va a hacer por temor al castigo, por temor a la papeleta, por temor a la cárcel, pero no por convicción. Gloria al Señor. Pero la iglesia de Cristo, ¿cuántos hay aquí de la iglesia de Cristo, hermano? Nosotros lo obedecemos por convicción. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y por motivo de conciencia. Gloria a Dios. Porque aún no obedeciendo a una autoridad terrenal como un policía, vamos a poner un ejemplo, cuando no obedecemos a un policía, a un cristiano, no se siente bien. La conciencia comienza a acusarnos. Gloria al nombre del Señor. Pero hermanos, la diferencia entre el mundo y nosotros es que nosotros obedecemos porque hemos nacido de nuevo para nuestro Dios. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y nuestra nueva naturaleza es la naturaleza de Cristo. Y Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios.
A su nombre, hermanos, aleluya. Las autoridades terrenales han sido establecidas por Dios. Dios es el que estableció esas autoridades. Imagínense por un momento que no haya autoridad. ¿Cómo sería la vida? Eso sería como en el oeste, hermano, donde el mejor armado, el más avesado, el más malvado prevalece contra los débiles. Pero hay autoridad para poner orden. Alabado sea el Señor. Pero mire, aunque hay autoridad en el mundo, la gente se sigue rebelando contra las autoridades. Pero la iglesia del Señor, hermano, es un pueblo que obedece, que se sujeta y no se rebela contra las autoridades de la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Vamos a dar un aplauso al Señor. Si alguien se rebeló contra una autoridad, tiene que arrepentirse. Alabado sea el nombre del Señor. A veces, hermano, conduciendo el auto, uno es tentado a pasar la luz roja cuando no hay policías. Amén. ¿Qué pastor? ¿Usted también? Todos. Amén. Somos tentados. Pero algunos no obedecemos a Dios. Amén. Ni obedecemos al semáforo. No hay policía. Amén. Alabado sea el Señor. Le voy a confesar algo, hermano, pero no le cuente a nadie. Entonces, ¿no? Una vez me pasé así. ¿Y cómo creen que me sentí? Me sentí muy mal, porque estaba apurado y era madrugada. La madrugada no hay policía, pues. Como dicen algunos, es de tonto pararse cuando hay policía. Pero hay que respetar. ¿Cuándo la gloria del Señor, hermano? Tuve que arrepentirme y confesar mi pecado a Dios. Por motivo de conciencia. No necesitamos que haya un uniformado ahí para obedecer. Obedecemos porque Dios vive en nosotros. Y somos diferentes. Gloria al Señor. Somos pueblo de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivir en obediencia es vivir en luz. Vivir en rebeldía es vivir en tinieblas. No pagar impuestos. Hacer facturas cambiadas. Sacarle la vuelta a la SUNAT. Pero pastor, ¿cómo los grandes roban? Los grandes que roben van a dar cuenta a Dios. Pero usted no robe. Si tiene que pagar impuestos, pague su impuesto. Amén o no amén. Gloria al Señor. A su nombre, hermano. Aleluya. Gloria a Jesús. Ahora, la otra rebeldía que sucede es, hermano, contra las autoridades espirituales. Diga conmigo, autoridades espirituales. En el libro de Números, capítulo 12, que es una historia muy larga, hermano, sucedió un hecho triste, de la cual nosotros debemos aprender y guardarlo en nuestro corazón. Amén, hermanos. Ahí, hermano, un hombre llamado Coré se rebeló. Perdón, el número 12 es el número 16. Número 16. Un hombre llamado Coré se rebeló contra Moisés y contra Aarón. Ellos, hermanos, expresaron que ya estaban cansados de Moisés. ¿Qué le llevó a ese hombre, hermano, para juntamente con
250 hombres, príncipes, y dice que eran varones de renombre, que fueron suscitados una revuelta, la rebelión contra Moisés. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, es triste lo que sucedió ahí. Ellos comenzaron a decir: ya estamos cansados de Moisés. ¿Acaso por medio de él nada más habla Dios? Y en el verso 9 y 10 Moisés los reprende y dice: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, en realidad, hermano, ese hombre quería tomar una posición que Dios no le había dado a él. Quería sacar a Aarón, quería sacar a Moisés. Y entonces comenzó a hablar mal. Y hermano, escucha, hermano, esta es una maldad, este es un espíritu que ataca principalmente al liderazgo de la iglesia. Aquellos que están metidos en la obra de Dios, trabajando en alguna área, ya sea predicando, ya sea liderando, hermano, este espíritu malo va a venir a atacar el liderazgo de la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado. Toda la gloria al Señor. A su nombre, hermano. En realidad, la motivación que llevó a rebelarse contra Moisés y contra Aarón fue porque ellos querían una posición, un cargo que Dios no le había llamado a hacer. Y fue triste porque el castigo que Dios envió, hermano, es que la tierra se abrió, se los tragó, y los 250 fueron muertos, quemados, calcinados por el fuego de Dios. Porque la rebeldía, hermano, la rebelión es una obra manifiesta de Satanás. Amén, hermano. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a ser obedientes. Alabado sea el nombre del Señor. Obedientes a nuestros pastores. Usted tiene su pastor, hermano, del Agustino, su pastor. ¿Quién conoce al pastor de la iglesia del Agustino? 3 nada más, ¿no? ¿Quién es el pastor del Agustino? Roberto. Hermanos, uno no está aquí porque uno quiere estar. Uno está aquí porque Dios nos puso aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Y tenemos que aprender, hermano, a obedecer y a sujetarnos. Porque la rebelión no solamente es un acto. Acuérdense que Lucifer alimentó ese pensamiento. Dijo: me levantaré, me sentaré, seré. O sea, es una ambición personal. Y a veces hay personas que pueden, hermano, disfrazar esa ambición personal, tratando de engañar mayormente a los nuevos. Porque los antiguos, hermano, yo creo que
raíces en el suelo. Y ya hemos sido golpeados porque esa maldad siempre, hermano, viene a atacar la iglesia. No solamente aquí, esta congregación. Eso ha sucedido siempre en la historia, en el tiempo de Pablo. Diótrefes quería ser el primero y ni a Pablo quería dejar entrar a la iglesia a predicar, hermano. O al apóstol Juan. Por eso nosotros tenemos que, hermano, saber reconocer las autoridades que Dios ha puesto para pastorearnos, para enseñarnos la palabra de Dios. No lo digo por mí, hermano, solamente. Lo digo por todos aquellos hombres que Dios va a levantar en este lugar, que van a merecer obediencia y sujeción, y así evitar la rebeldía, hermano. Cuando da gloria al nombre del Señor. Nunca te rebeles contra tu autoridad, hermano. Nunca te levantes contra una autoridad espiritual, contra tu pastor. Nunca lo hagas, hermano. Porque ese es un pecado que mancha tu espíritu, porque es el mismo pecado que Satanás hizo en el cielo. Pablo por eso le dice a Timoteo, a un anciano, exhórtale como a un padre. Si tú ves de repente a un anciano, porque no somos perfectos, tal vez, hermano. Tal vez usted vea algún error en mí, puede ser, hermano. Gloria al nombre del Señor. Pero dice, tenemos que hablarle como a un padre, sin faltar el respeto, con una reverencia, con un respeto, con una consideración. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos. Y entonces, hermano, ellos se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Y Moisés y Aarón, hermanos, se tiraron al suelo de rodillas, no discutieron con ellos. Y la gloria de Dios vino y los defendió, hermano. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque, hermano, mire, le voy a decir algo, hermano. A una persona que se rebela contra su líder espiritual, no le va bien, hermano. Lo dice la Biblia y lo dice también la experiencia, hermano. Porque hemos visto casos, hermano, de personas que se levantan en contra del pastor y no les ha ido bien. No porque el pastor sea Dios, sino porque Dios ha establecido la autoridad en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios ha puesto, hermano. Dios es el que establece la autoridad. Y cuando alguien se opone o se resiste o se rebela contra la autoridad en una rebelión en su corazón, está yendo contra lo que Dios ha establecido, y eso acarrea, dice en Romanos 13, condenación, juicio trae sobre la vida, como trajo sobre Acán y sobre Coré y su familia. Hermano, él y su familia fueron tragados, dice que se abrió la tierra y se descendieron vivos al infierno. Que no es broma, no es cosa ligera. Dios no lo toma a la ligera. La rebeldía contra la autoridad. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. María y Aarón también pecaron contra el Señor, haciendo también esta maldad. En Números 12 dice que María y Aarón comenzaron a hablar mal de Moisés, a murmurar. ¿Qué estaba pasando, hermano? Moisés había tomado por mujer una morena, a una mujer que el sol le había mirado. A su nombre, hermano.
Y María dijo, mujer, cosita tomado. Comenzaron a hablar mal con Aarón. Y Dios escuchó y se enojó contra ellos. ¿Qué le vino a María? Le vino la lepra, hermano. Todo su cuerpo se llenó de lepra. Por hablar mal contra Moisés. Yo le digo que habían hablado contra su siervo. Pastor, pero usted no es Moisés. Por supuesto, yo no soy Moisés. Pero creo yo que soy un pastor. ¿O no? Soy su pastor. Si usted me considera su pastor, usted entiende lo que le estoy diciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca hable mal contra un siervo de Dios. Nunca lo haga. Venga y hable con él, pero no hable en su ausencia. Hermano, la lepra vino sobre María y 7 días estuvo hasta que sea declarada limpia. Bendito sea el nombre del Señor. Otro caso de rebelión vemos en la vida de Absalón, el hijo de David. Eso está en 2 Samuel 15, usted lo puede leer en su casa. Pero Absalón, ¿qué hizo, hermano? Absalón quería el reino, quería quitar el reino de su padre. Quería hacerle un golpe de estado, es lo mismo que Satanás quería hacerle a Dios. Mira, ese espíritu, esa maldad se mueve así. ¿Qué hizo Absalón? Juntó carros, juntó caballos y 50 hombres que corriesen delante de él proclamando que él iba a ser el nuevo rey. Además, ¿sabe qué, hermano, qué hacía? Se sentaba a la puerta de la ciudad. Diga conmigo, se sentaba a la puerta de la ciudad. Y entonces, ¿qué sucedía? Que el pueblo, cuando tenía algún problema, alguna situación, necesitaba un consejo o tenían pleito entre ellos, venían delante del rey David para que el rey David, con la palabra de Dios, les ordenara el juicio, lo que ellos debían hacer. Amén. Entonces, Absalón se sentaba a la puerta de la ciudad y dice que cuando venían ellos con sus problemas, ¿sabe qué le decía a ellos? Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. No, el rey está ocupado. El rey no te va a atender. Tiene cosas más importantes. Habla conmigo, yo te voy a dar un consejo. Y comenzó, dice aquí, que él comenzó, hermano, a robar el corazón del pueblo de Israel. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, le hacía quedar mal a su papá David para que el pueblo lo vea a él como el bueno, el justo, el que podía ayudarlo, el que podía enseñarle. Amén. Y triste fue la muerte de Absalón. ¿Cómo murió Absalón, hermano? Murió sin cabeza, hermano. Se ahorcó. Así es el fin de quienes se rebelan contra la autoridad de Dios. Se quedan sin cabeza, se quedan sin Cristo, sin cobertura. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Nunca debemos, hermano, si alguien viene hablando mal de su pastor, de su líder, usted sea un escudero. Usted sea un escudero, hermano, no sea uno que esté con una piedra listo para darle a su pastor. Amén. Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, mire, yo tengo experiencia ya. Gracias a Dios que
los golpes que me han dado, hablando espiritualmente, me han hecho un poco fuerte. Pero todavía soy humano y uno siente. Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos. Cuando a uno lo traiciona. Amén, hermanos. Pero hay dos versículos que siempre los rebeldes usan. Siempre lo vas a escuchar. Son dos versículos ya que el diablo le pone en su corazón. Uno es Salmo 23:1. ¿Qué dice Salmo 23:1? Cuando no quieren aceptar la autoridad del pastor, te vas a casar así, Jehová mi pastor. Tú llámale pastor, Jehová mi pastor. Y la otra es Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esos son versículos que usan los rebeldes. Siempre ha sido así. Alabado sea el nombre del Señor. Pero son textos que están fuera del contexto. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. A su nombre, hermanos. Es cierto que el Señor es nuestro pastor. Él es el pastor de los pastores. Pero también tenemos pastores aquí en la tierra. Dios ha puesto pastores para enseñarnos, para aconsejarnos en la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Jesucristo, hermano? Vamos a dar un aplauso al Señor. Mira, hermano, ¿cómo considera Dios una rebelión? Dice 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Voy a leerlo, por favor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Diga conmigo, como pecado de adivinación. Imagínense, hermano, así, en esa magnitud es esa maldad. Es como ir y consultar al brujo, al adivino. Es algo abominable delante de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos. Así lo ve Dios a la rebelión. Porque donde ve rebelión, está viendo la obra de Satanás. Porque lo correcto es que un pueblo de Dios viva en armonía, vivan en paz, vivan en comunión. Pero cuando hay alguien que por ahí tiene una agenda personal, cuando hay alguien ahí que tiene algo, una visión personal, y hermano, comienza a crear una revuelta, porque eso es lo que significa el rebelión. Entonces, hermano, le abre una puerta al enemigo. Y lo triste es que a veces las personas que se rebelan, hermano, no se dan cuenta, porque ese pecado te ciega la mente, te ciega el entendimiento, y no te das cuenta qué magnitud de maldad se está anidando en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Bendito sea Jesús. Dice también número 16:11. ¿Cómo lo considera Dios la rebelión? Dice: por tanto tú y todo tu séquito, o sea, todo tu grupo, sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Está hablando de la rebelión de Coré. Le está diciendo a Coré: lo que tú has hecho, lo has hecho en contra de Jehová. Porque, ¿qué es Aarón? ¿Qué es para que contra él murmuren? Simplemente, Aarón era un sacerdote puesto por el Señor. Una autoridad, alguien responsable de cumplir una tarea para ayudar al pueblo. Pero por encima de Aarón está la autoridad de Dios. Pero Dios delega autoridad a hombres, hermanos, ungidos con el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor.
es Aarón? Le dice, no hay nadie. Entonces, toda rebelión en contra de una autoridad, hermano, es considerado una rebelión contra Dios. Porque ¿quién es el que establece la autoridad? Es el Señor, hermano. Amén, hermanos. Ahora, hermano, un pastor no es un aventurero, mi hermano. ¿Qué le quiere decir? No es alguien que está probando suerte con el trabajo pastoral. No, hermano. Es alguien que Dios ha escogido, hermano. Es alguien que Dios ha capacitado. Y es alguien que Dios lo ha puesto en la iglesia, hermano. Lo ha unido con su espíritu. Lo ha hecho pasar por situaciones que ha tenido que moldear su carácter, hermano. Alabado sea el Señor. Hermano, nadie se puede poner por pastor. Y si se pone a alguien, hermano, no va a durar mucho tiempo. Hace muchos siglos atrás, hermano, en el planeta Júpiter hubo un caso, hermano. Lejos de esta galaxia. Un jovencito, hermano, tenía talento de maestro. Trazaba bien la palabra. Se expresaba muy bien este jovencito. Tendría sus 26 años. Quería ser pastor. Pero no porque sentía el llamado, porque uno siente el llamado. No porque él mismo quería hacerse pastor. Y como entre comillas aquí dice que no le daban un lugar, tenía lugar para predicar. Ayudaba a un pastor, lo ayudaba. Pero él quería quitarle el lugar a ese pastor para que lo pongan a él. Hasta incluso no se esforzaba en llevar invitados ni predicar a nadie, porque y si lo traigo, ¿quién lo va a traer? ¿El pastor? ¿Y yo qué? Yo escuchaba y le aconsejaba, decía, hijo, espera el tiempo de Dios, porque yo vi en su carácter que todavía no estaba listo. Tenía hambre de que lo vean adelante. ¿Aló? De que lo aplaudan, de que lo reconocieran, de que le digan, wow, no. Y se rebeló y se fue hablando mal. Porque así siempre la rebeldía, cuando tú ves gente rebelde, nunca se va a ir hablando bien, hermano. Van a hablar mal porque ya están mal por dentro. Porque como uno que ha nacido en un lugar donde el Señor lo ha puesto, lo ha llamado, lo ha bautizado, lo ha llenado con su espíritu, y es porque conoce un poco, hermano, ya se quiere autoproclamar. Si no le dan lo que él quiere, se va y se fue, hermano. ¿Y sabe qué? Abrió su iglesia. Y se fue llevando un grupito. Por ahí, por lejanas sierras, hermano. Estoy hablando hace tiempo, porque no voy a pensar de hace poco. No, duró un año, hermano. Y ahí me vino a buscar, pero no me encontró. Y le dijo a mi hermana, ahora entiendo al pastor Moreno. Yo no soy para pastor todavía, porque para eso hay que ser llamado por el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Y no es que sea malo anhelar obispado, como dice Pablo, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Uno no puede ir, hermano, en la iglesia, ponerse uno arriba, sacando oro como se hace en el mundo, hermano. En el cuerpo de Cristo hay lugar para todos. ¿Cómo dicen amén, hermano? Hay lugar para todos en el cuerpo de Cristo.
Ya vamos terminando. Dile que está su hermano, tranquilo, hermano. Por favor, tranquilo. Hay un antídoto para la sujeción, para la rebelión. Es la obediencia y la sujeción. Diga conmigo, obediencia y sujeción. Ya usted sabe qué es obediencia, o le explico el concepto. Pero sujeción significa, hermano, estar adherido. Significa agarrarse fuerte sin soltarse. Significa apoyarse en. O sea, la obediencia, ya sabemos que significa que cuando el pastor nos ordena, estamos a disposición del pastor. Porque todos trabajamos para el reino de Dios. No, esto no es el reino del pastor, es el reino de Dios. La iglesia no es del pastor, la iglesia del Señor Jesucristo. Yo simplemente soy un servidor, un administrador de los bienes espirituales. Lo que Dios me ha dado a mí, yo se lo doy a usted. Bendito sea el Señor. Entonces, la obediencia y la sujeción es estar pegado a tu pastor, es estar adherido, estar agarrado, no soltarte. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando la gloria de Jesús, hermano. Y en Hebreos 13:17 es un versículo muy conocido. Dice: obedeced a vuestros pastores. A ver qué dice. Obedecer a quién? A nuestros pastores. Y sujetaos a ellos. No solamente obedecer, sino sujetar. Es como agarrarse de esta columna, no de sueldo. Yo voy de la mano de usted. Aprendo de usted. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Mire, cuando Pablo escribió una carta a los tesalonicenses, le dice en 2 de Tesalonicenses 3:14: si alguno no obedece a lo que decimos, Pablo por carta estaba escribiendo, indicando cosas. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mire qué fuerte, hermano, esa palabra. Pero a veces nosotros somos más buenos que Dios, o queremos ser. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos, a lo que hemos escrito por medio de esa carta, a ese señálenlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Versículo más adelante dice: pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo. Te está diciendo que si ves en alguien que una actitud de rebeldía, no te juntes con esa persona. Mantente a distancia, no lo odies, no le tengas cólera, aléjate, hermano. Porque, escúchame, hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda. Imagínense que se llevó la tercera parte de los ángeles. Imagínense, hermano. Siempre el rebelde va a buscar gente, hermano. No va a ser la gente que Dios se lo dé, sino ellos mismos van a buscar su gente. Lo hizo Coré con 250, lo hizo Absalón con 50, y así, hermano. Alabado sea el Señor. Pero, hermano, nosotros tenemos que desarraigar la rebelión de nuestro corazón. Tenemos que ser, hermano, gente humilde, sencilla. Que yo sepa, hermano, yo no soy un pastor que los esté azotando, hermano, como un capataz, hermano. ¿O sí? Pero, hermano,
tenemos que aprender a obedecer y a sujetarnos. Ese es el antídoto contra la rebelión. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, quiero ir para terminar. Ningún hombre de Dios se autoproclamó líder sin una autoridad delegada por Dios. Siempre los grandes hombres de Dios estuvieron sujetos siempre a una autoridad. A ver, ¿quién se acuerda? Josué, ¿a quién se sujetaba y obedecía? A Moisés. ¿A quién, hermano? ¿Josué a quién? A Moisés. Y cuando Moisés murió, Josué no se levantó solo. El Señor le dijo, ahora pues levántate. Fue Dios quien lo levantó cuando Moisés murió. Pero para eso Moisés, antes de morir, Dios le dijo, llévalo al monte, vas a orar por él, vas a ponerle tu mano y el Espíritu que estaba en ti va a pasar sobre él. Eso es lo que Dios quiere. Sobre Josué. Y luego vemos que Josué se levanta porque estuvo siempre al servicio de una autoridad espiritual. Vemos en el caso de José. José estuvo sujeto, bueno, a sus padres, pero también estuvo sujeto en Egipto a un militar llamado Potifar. Y luego al faraón siempre hay un orden que tenemos que obedecer. Ahora también vemos en el caso, en el Nuevo Testamento, vemos a Pablo. ¿Quién, hermano, cuidó de Pablo en sus primeros días de creyente? ¿Quién fue a consolidarlo? Ananías. Timoteo, ¿quién fue su mentor de Timoteo? Fue Pablo, hermano. O sea, no hay en la Biblia un hombre que se autoproclame líder, etcétera, y Dios lo respalde, hermano, porque eso es un pecado terrible contra el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. El mismo Jesús nos dio el ejemplo. Jesús estaba sujeto a sus padres. Jesús se sujetó a las autoridades terrenales, hermano, a Herodes, a Pilatos y a Caifás. Es más, mire, cuando Jesús iba a ser bautizado, ¿qué hizo? ¿Quién se acuerda? Fue a Juan el Bautista. Él no dijo, bueno, yo soy el Mesías, yo solo me meto a Dios, me bautizo. No, él fue donde Juan el Bautista para ser bautizado. Sujeción, obediencia, ese es el Espíritu de Dios, hermano. La rebelión es el espíritu del diablo que el Señor reprende, hermano. Jesús fue obediente. Y cuando Juan lo vio, dijo, yo necesito ser bautizado porque tú vienes a mí. Pero dijo Jesús, ven ahora que cumplamos toda justicia. Y Juan los bautizó. Qué privilegio para Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Cuándo la gloria del Señor? Pero el Señor nos dio ejemplo, hermano, de que las cosas no se pueden hacer por uno mismo. Así, hermano, estamos mostrando rebelión contra Dios. Bendito sea el Señor. Y eso es uno de los pecados que ha dañado muchas iglesias. Ha hecho tropezar a muchos creyentes. Pero Dios no quiere que se vuelva a repetir en esta iglesia. Dios quiere desarraigar la rebelión de nuestro corazón. No debemos permitirlo ni siquiera como un pensamiento, hermano. Tenemos que aprender a respetar y obedecer a nuestros padres.
a las autoridades terrenales y a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Pero no por temor, por presión, sino porque usted ama a su pastor. Gloria al nombre del Señor. Porque usted quiere unirse a Él para trabajar en la obra de Dios. Porque usted lo acepta como su pastor. Gloria al nombre del Señor. Porque usted lo estima como su pastor. Aleluya. Y no me diga así porque es mi cumpleaños, no, hermano. Dígalo sí, porque así dice la palabra del Señor. Obedecer y sujetaos ¿a quién? A vuestros pastores. A vuestros pastores. Un aplauso al Señor. Hermano, si en nuestro corazón en algún momento, hermano, hemos permitido ese pensamiento, porque Lucero tenía como un pensamiento, tenemos que pedirle perdón a Dios. Estamos arreglando cuentas con Dios, se puede ser. Si usted reconoce al pastor Rubén como su pastor, ámelo, respételo, valore su trabajo. Hermano, yo no soy eterno. Yo no soy eterno. Algún momento me tocará partir de esa tierra. Y quien se quede tomando la costa también merece ser amado, obedecido, respetado. Y si no me voy todavía, de repente puedas tener el privilegio de ser llamado a ser pastor o ministro. Si vas a salir, sal con la bendición, con la cobertura de tu pastor. No salgas entre bendiciones. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermano. Sale. Siempre respetando tu cobertura, porque cuando seas un ministro, cuando te toque enseñar a alguien y te toque hablar del tema de la obediencia, de la sujeción, ¿qué le vas a decir? Si tú no obedecías, si tú no te sujetabas, ¿qué vas a enseñar? ¿Tendrá peso tu enseñanza? No tendrá. A su nombre, hermano. Pero si sales o eres enviado de aquí, como nuestro hermano Víctor, que es en Power, lo enviamos para allá. Porque no solamente se trata de hablar bonito, no solo se trata de conocer la Biblia. Eso tiene que ver primeramente con el llamamiento de Dios y con un corazón transformado. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. El hermano Víctor se fue para allá, lo enviamos para allá. Él está trabajando para ese ministerio también, porque de aquí salió. Y Dios hasta ahora lo ha bendecido y lo está respaldando. Él quisiera estar conmigo aquí a mi lado para que yo le siga ministrando la palabra. Pero allá también hay necesidad. Fue enviado, se fue en paz, en comunión, y tenemos esa comunión. Esa es la voluntad de Dios. Entonces así vamos a ser una iglesia sana, una iglesia libre de la influencia de la rebelión. Y yo quiero orar esta tarde, orar brevemente por usted, y quiero que usted también ore por mí. Póngase de pie, por favor.